Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias a Dios por una oportunidad más que podemos estudiar la palabra. Estamos estudiando la carta a los Colosenses, estamos en el capítulo 2, dentro de la segunda división del estudio de nuestra carta. Y estamos mirando cómo el apóstol Pablo llama filosofías y vanas sutilezas a las tradiciones de los hombres y a los elementos del mundo que estaba siendo llevado por engaño en la región de Frigia. Nuestro primer verso de este capítulo, Pablo está mostrando la lucha en la cual él se hallaba, tanto en el cuerpo, porque él padecía con su cuerpo siendo castigado y siendo apresado, como él estaba sufriendo por los colosenses y por los hermanos en la Odisea. Los hermanos en la Odisea. Mientras que otros mensajeros, siendo libres de todo encarcelamiento, en contraposición de la situación en la que se hallaba Pablo, ellos llevaban un mensaje diferente que el apóstol Pablo daba. Encontramos que el gnosticismo estaba operando también, y también los judaizantes llevaban la imposición de ser circuncidados los gentiles, y también la imposición de cumplir la ley de Moisés. Bueno, y acá Pablo menciona estas dos cosas como filosofía y vanas sutilezas, que esto no es según Cristo. Necesitamos entender qué es según Cristo. Y a partir del verso 9, el apóstol Pablo muestra lo que es según Cristo. Y va a contrastar con afirmaciones de lo que es, va a contrastar lo que no es. Bueno, él afirmando que en Cristo, en el verso 9, en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, está negando mensajes del gnosticismo y también de los judaizantes y de los hombres que encubiertamente se involucraban entre las iglesias para desacreditar que Cristo era Dios. Todos estos problemas encontramos en la iglesia primitiva. Habían hombres que se entraban encubiertamente para ver cómo era el mensaje, y bueno, ellos lo distorsionaban y llevaban engaño y llevaban distorsión del mensaje por donde quiera que iban. Ese era el propósito de muchos, y muchos caían en este engaño y seguían hablando y repetían este engaño por inconscientemente o por haber sido conquistados y maravillados por la manera de hablar. Habíamos visto cómo en el verso 4 dice palabras persuasivas. Quiere decir que los que estaban dando el mensaje de error hablaban muy bien, convencían con la manera que hablaban. Bueno, y acá vemos que en Cristo dice, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En la versión 1960 dice, la plenitud de la deidad. Y notamos acá la voluntad de Dios, de nuestro trino Dios, en la vida de Cristo, en la persona de Cristo. La voluntad y toda la abundancia del Padre, toda la abundancia del Hijo y toda la abundancia del Espíritu Santo fue en Él. Podemos recordar cuando Cristo hablaba y uno de los discípulos le dijo, muéstranos al Padre. Y Cristo le dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no sabéis que el Padre es en mí y yo en el Padre. Toda la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fue manifestada en la persona de Jesucristo. Es manifestada en la persona de Cristo. Podemos mirar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 14. Vamos a mirar un poco allí, hermanos, simplemente para mencionar cómo la Escritura no se contradice.
En estos tiempos vemos que hay muchas iglesias o parte del cristianismo actual que rechaza la deidad de Cristo, rechaza que Cristo es Dios. Entre eso podemos ver los testigos de Jehová. También el mormonismo ha sido afectado, o parte de la doctrina del mormonismo tiene que ver con todo lo que es el gnosticismo. Tenemos a los adventistas que también su doctrina se basa con los mensajes de los judaizantes. Vamos a ver de a poco, hermano. En el capítulo 1, verso 14 del Evangelio de Juan vemos, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra lleno nos muestra una plenitud, nos muestra una abundancia, nos muestra algo completo, dice algo lleno. Y Cristo estaba lleno de gracia y de verdad. Toda la voluntad del Padre, toda la voluntad del Hijo y del Espíritu Santo fue manifestada y es manifestada en la persona de Jesucristo. Dice verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Vemos cómo Juan estaba afirmando que él era Dios, la deidad en la persona de Jesucristo. Él es antes de mí, dice. Antes de mí, es primero que yo. Él conocía ya por las Escrituras todo lo concerniente al Mesías. Y dice en el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esto nos muestra el carácter o el significado de la palabra plenitud, abundancia, que en Cristo está toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Corporalmente se refiere en su persona, en su cuerpo. Cuando se manifestó la persona, Dios manifestado en carne como un hombre, allí estaba toda la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el verso 10, y en él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. En otra versión dice, en él estáis completos. Cuando tenemos una visión de Cristo, quién era, quién es y quién siempre será, hermanos, entonces comprendemos este verso que estamos leyendo. Y no vamos a querer nada ni a nadie fuera de Cristo. Entendemos que estamos completos en Cristo, porque en Cristo habita toda la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su persona. Y vamos a ir viendo cómo esa persona, en el cual toda la deidad habitó la plenitud, fue colgada en el madero. Y allí toda justicia de Dios, toda sabiduría de Dios, todo poder estaba siendo manifestado a nuestro favor. A nuestro favor. Y vemos en estos pasajes cómo nos va a ir mostrando una transición entre la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. En todo este capítulo 2. Vamos a ir viendo paso a paso. Ahora estamos viendo la persona de Jesucristo. Estamos completos. Vamos a ir viendo después la circuncisión, ¿no? Vemos cómo Él fue crucificado. Después vemos sepultado, dice en el verso 12. Sepultados juntamente con Él. Resucitaste con Él. Vemos cómo es una transición. Está mostrando la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesús. Hermano, esta es la base del Evangelio que Pablo estaba confirmando en los santos de Colosas. Y también, indirectamente, como hemos dicho, en los santos de la Odisea. Necesitaban estar establecidos, confirmados y sobreedificados en la verdad. Y así, hermano, es de tan gozo es cuando esta verdad
escuchamos vez tras vez. Podemos decir que es como un clavo que martillamos y lo vamos empujando cada vez más hacia adentro de la pared. Golpeamos el clavo de la verdad del Evangelio. Y es eso lo que vamos haciendo, porque necesitamos que esa verdad quede profundamente en nuestro corazón, quede profundamente bien arraigado, como dice la palabra. ¿Qué más podemos desear, hermanos, que la plenitud de Cristo? Vimos que allí está toda la plenitud, en contraposición de lo que se predicaba en ese tiempo, que la plenitud se consigue a través de la sabiduría de los gnósticos. Entendemos que en Cristo está toda la sabiduría, en Cristo está toda la justicia, todo el poder, en Él, hermanos. Y Cristo está en nosotros. Y lo que nosotros necesitamos, como siempre estudiamos y escuchamos la palabra, es la fe y apropiarnos de la verdad tan maravillosa. Solamente un necio puede buscar en otro campo lo que tiene en abundancia en el suyo. Podemos ejemplificar a una mujer que posee los más finos diamantes, las joyas reales, los más caros, lo más exclusivo, y empieza a buscar piedras de imitación, y como se suele decir, tiene joyas reales, y bueno, empieza a buscar billutería y empieza a buscar cosas de imitación para vestirse, siendo que tiene todas las joyas reales en su depósito. Y así nosotros, hermanos, tenemos la sabiduría verdadera en Cristo Jesús. Allí está todo misterio revelado. No necesitamos más nada. Tenemos todo en Cristo. Tenemos todo en Cristo. Así cuando un hombre también tiene todo en su campo, tiene todo tipo de fruto, todo árboles, todo plantío, campo fértil. En vez de aprovecharse y disfrutar de lo que tiene, va y busca campos que busca adquirir por grandes sumas de dinero, un campo que no tiene nada, en vez de poder disfrutar de lo que tiene. Nosotros estamos completos en Cristo, debemos tomar de la plenitud de Cristo, gracia sobre gracia, dice la palabra. Vamos tomando, hermano, de la gracia sobre gracia. Podemos decir es una gracia encima de la otra, eso es lo que quiere decir sobre, una gracia encima de la otra. Y en este tiempo, hermanos, vemos que el pueblo o la cristiandad en sí, de la cristiandad profesante, ha abandonado tomar toda la plenitud de Cristo Jesús. Empieza a divagar y buscar sabiduría en otras cosas. Y todo está siendo imitado y Satanás se ha encargado con sus obreros de tergiversar la palabra y muestra de esta manera que el hombre puede hallar sabiduría, que el hombre es sabio y se deja de lado a Cristo Jesús. Y qué cuidado debemos tener, hermanos, porque escuchamos mensajes hoy en día que tú eres un campeón, que en ti está la victoria, pero nunca se menciona a Cristo Jesús. Tú eres un campeón. Vamos a escuchar a muchos cantantes famosos, artistas, porque eso es lo que son, artistas famosos, como ellos presentan una sabiduría, una victoria del hombre sin Cristo. No mencionan a Jesús. Hay cantantes famosos que dicen, no, prefiero no, me di cuenta que no es bueno mencionar a Jesús porque hay que estar bien con todas las religiones, y han abandonado la fe verdadera. Han abandonado la fe verdadera. Vamos a mirar, hermanos, en Efesios capítulo 3, verso 19. Efesios capítulo 3, verso 19. Como hemos dicho siempre, miramos y comparamos con la carta a los Efesios. Dice, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. La plenitud de Dios habita en Cristo. Y nosotros, conociéndola a Cristo, empezamos a ser llenados. Es como un vaso que está sobre la mesa y vemos la jarra llena de agua. Y la jarra, una jarra que no se
no se vacía nunca del líquido que tiene de agua. Empieza a transportar el agua al vaso. Así necesitamos, hermanos, nosotros ser llenados de esa plenitud, de esa abundancia de Dios que hay en Cristo, en todo su amor, en toda su gracia, en toda su misericordia y en Cristo Jesús. Por eso él cierra en este verso 21, a él sea gloria en la iglesia por Cristo Jesús, por todas edades de los siglos, amén. Hermoso hermano, cuando nosotros comprendemos que en Cristo está todo, no necesitamos nada más. En Cristo somos bendecidos con toda bendición espiritual. Podemos mirar el capítulo 1 de la carta a los Efesios y desde el verso 3. Capítulo 1 de la carta a los Efesios, desde el verso 3. Encontramos toda la bendición que Dios proveyó en Cristo Jesús. Dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo, hablando en pasado que ya es una realidad, nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Vemos que esta bendición pertenece a los lugares celestiales, de donde nosotros estamos sentados con Cristo Jesús. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Vemos allí cómo habita la plenitud de Dios en la persona de Jesucristo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él digo también, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Hermanos, qué precioso toda la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Es sin límite. Estamos completos, hermanos. Toda predestinación, toda herencia, toda aceptación, toda redención, todo misterio, toda revelación, toda elección, todo fue hecho en Cristo Jesús. El sello del Espíritu Santo es en Cristo Jesús. Todo dado sin límite para nuestro goce. Así que, hermanos, ¿qué vamos a creer? Vamos a creer a la palabra de nuestro Dios, la cual estamos leyendo y podemos leer, entendiendo, dice el apóstol Pablo, leyendo lo cual podemos entender el misterio. Guiado por el Espíritu Santo, vamos leyendo y vamos aprendiendo. O vamos a creer los falsos mensajes que hoy en día se están levantando, como si fuera una gran novedad. Hay muchos mensajes que están engañando a la iglesia, tal cual como en el tiempo de los colosenses, hermano. Y vemos, hermano, que era necesario también establecer así, porque los gnósticos enseñaban, también ellos tenían su escuela, como hemos visto, tenían su escuela de estudio de la vida y sabiduría divina. Y ellos mencionaban así que podían alcanzar una relación más cerca con algunos de los principados y poderes de la jerarquía angélica. Ellos veían las jerarquías de las potestades celestiales y ellos
deseaban alcanzar así una relación, un vínculo. Pero nosotros, hermanos, estamos completos en aquel que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitamos tener relación con ningún ángel ni arcángel, ¿no? Ni pedir mediación, porque primero que nada no es la voluntad de Dios. Dios no le dio esa facultad a los ángeles, mas fue dado todo al Señor Jesús. Todo fue dado al Señor Jesús. La victoria de Cristo lo llevó a ser la cabeza de todo principado, de toda potestad. Y cuando lo vemos así, hermano, alcanzamos una paz, una tranquilidad y nos quedamos en casa. Nos quedamos en Cristo Jesús, porque entendemos que estamos completos en Él. En Él está toda la sabiduría, toda la justicia, todo crecimiento, toda plenitud. Y no queremos ni deseamos ningún otro lugar de comunión, ni deseamos descender, porque simplemente vamos a descender a un plano profundo si es que buscamos la sabiduría en otro lugar. Eso es tan gozoso, hermano, cuando aprendemos que todo fue dado en Cristo Jesús. Toda la plenitud está dada en Cristo Jesús. Y así aprendemos, hermano. Vemos en el verso 10, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos. ¿Por qué Pablo está hablando de la circuncisión? ¿Por qué será que Pablo toca un ritual judío? Es justamente por como estamos hablando, porque él necesita mostrar que ese ritual ya fue, ya cumplió ya perdió su vigencia, ya cumplió su tiempo. Y vemos en el verso 13, dice, y en la incircuncisión de vuestra carne. Pablo muestra primero cómo el creyente gentil llega a ser circuncidado, no con mano de hombre. Y muestra en el verso 13 que el gentil es circuncidado por la mano de Dios a través de Cristo, ¿no?, siendo incircunciso en el cuerpo humano. Eso es lo que muestra Pablo, ¿eh? Dice en el verso 13, y a vosotros estando muertos, fíjese, muerto e incircunciso, tal como fue Abraham. Si nosotros vemos cómo Abraham estaba muerto en delito y pecado y estaba incircunciso, así Dios lo vivificó por la fe, lo justificó por la fe. Vemos, dice, estando muerto en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonando todos los pecados. No vemos ninguna necesidad de la circuncisión hecha a mano de hombre, ¿eh? Eso es lo que Pablo está mostrando. Muestra que la circuncisión que es hecha ahora en el que recibe a Cristo es algo totalmente que ocurre en el interior. Ocurre en el interior. Y fue hecho en el cuerpo del Señor Jesucristo. Esa circuncisión nos muestra que fue hecha en la cruz del Señor Jesús cuando Él despojó, dice, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. La circuncisión era una cortadura de la carne. Y vemos que allí en la cruz Jesús vino a dar muerte al viejo hombre, vino a cortar al viejo hombre, le dio muerte. Así que esa es la circuncisión para la iglesia. Nosotros no necesitamos cumplir con este ritual que Dios dio para el pueblo de Israel como ley. Muchos van a decir, porque esta era la defensa que tenían los judaizantes, que se debe circuncidar. ¿Por qué? Porque Abraham se circuncidó. Así que no tiene nada que ver con la ley mosaica, dicen. Pero vemos que en la ley mosaica fue una imposición. Y vienen y se hace una imposición en la iglesia primitiva. Hay que circuncidar. Vemos como en la vida, en el tiempo del apóstol Pablo, vamos a mirar el libro de los Hechos,
En el libro de los Hechos nos vamos a encontrar cómo comenzó la iglesia. En el capítulo 14 vamos a ver. Vamos a mirar en el capítulo 14. Estamos en el capítulo 14, ya voy a encontrar, hermanos, el verso. Bueno, vamos a pasar al capítulo 15, nomás, hermanos, ya voy a encontrar este verso. Bueno, en el capítulo 15, hermanos, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis, ahí vemos, que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué pasaba? Estos eran hombres que venían de Judea, venían a donde estaban Pablo. Vemos en el verso 26 del capítulo 14, dice: de allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían acabado. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, relataron cuán grandes cosas había Dios hecho con ellos, y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. La iglesia en Antioquía era el lugar donde congregaba el apóstol Pablo. Bernabé y Pablo tenían allí su iglesia. No es que ellos estaban sin congregación. Esa era la congregación del apóstol Pablo y de Bernabé. Y en Antioquía vienen estos que dicen: algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Fíjese, hermano, como dice: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este era el mensaje que se estaba dando por estos hombres en las iglesias. Fíjese todo el trabajo que estaba haciendo Pablo en los gentiles. Y detrás venían estos en las iglesias de los gentiles y dicen: sí, todo bien, pero si no se circuncidan conforme al ritual de Moisés, no pueden ser salvos. O sea que estaban desechando la cruz de Cristo. Para ellos la cruz de Cristo no tuvo ningún valor. No tuvo ningún valor. Estaban desechando la gracia de Dios. Imagínense, hermano, caer en este error. Desechamos la gracia de Dios. Por eso es que Pablo está sentando, está confirmando la base del mensaje de la gracia. En Cristo está todo. Cristo circuncidó verdaderamente a la carne, al viejo hombre. Él cortó al viejo hombre y le dio muerte. Así es, hermanos. Él ya hizo todo por nosotros. Fue circuncidado en la cruz del Calvario. Verdaderamente su cuerpo fue muerto, fue echado y puesto a muerte. Y Él llevó a toda la raza de Adán, a todo el viejo hombre, Él llevó y lo crucificó allí. Ya volver a someternos a una ley de Moisés así, hermano, sería desechar la gracia de Dios. Es un evangelio diferente. Lo mismo, hermano, ocurre con el reposo, con el día de reposo. Lo mismo ocurre con el día de reposo. Como hemos visto, la línea de los adventistas dicen: sí, está bien, Jesús murió y nos salvó, pero, dicen, pero hay que guardar los 10 mandamientos y el día de reposo es especial. El día de reposo es lo que asienta la base prácticamente de este mensaje, de la doctrina de los adventistas, el día de reposo. No los reposos conforme a la ley de Moisés. Una confusión grande hay allí, hermano. Porque no es que solamente había un día de reposo, sino que había diferentes días de reposo. Tenemos el principal día de reposo, que era el séptimo día de la semana. El séptimo día de la semana, que se incluye dentro de los 10 mandamientos. Después están cuando dicen: no, lo que hizo Cristo en la cruz fue deshacer las leyes ceremoniales, te dicen. Las leyes ceremoniales y los 10 mandamientos, Cristo no vino a abolir. Y está mal, hermanos. Cristo cumplió con todo. Toda la ley que incluye los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio.
todos los libros anunciaban a Cristo. Así que todo lo que incluye allí, hasta los 10 mandamientos, todo fue cumplido en Cristo Jesús. Y vamos a ver luego, cuando avanzamos en los versos, vamos a ir viendo cómo Pablo mencionó y mostró que Cristo cumplió la ley moral y la ley ceremonial, por si es que lo quieren dividir. Lo quieren dividir en ley moral y ceremonial, y Cristo cumplió todo. Pablo lo aclara muy bien. Pablo lo aclara muy bien, no deja el lugar para la confusión, hermanos, ¿no? Y vemos cómo en este tiempo ya estaban los que predicaban la circuncisión. Bueno, si avanzamos un poco más, dice que en el verso 2 del capítulo 15 del libro de los Hechos, dice: así que se suscitó una contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, y determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Así que tuvieron que emprender viaje. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Entonces Pablo, Bernabé y algunos otros tuvieron que viajar hasta Jerusalén para tratar el asunto. Fíjense, tenían que discutir si la predicación a los gentiles estaba bien, si es que tenía que ser circuncidado o no. No que Pablo estuviese confundido y tenía dudas, no, sino que Pablo tenía que ir a mostrar cómo Dios estaba obrando en la iglesia de los gentiles para que todos comprendan. Pablo llevaba la noticia a Jerusalén para que ellos puedan comprender el trato y la elección de Dios en la vida de Pablo respecto a los gentiles. Dice: ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y daban gran gozo a todos los hermanos. Pablo sabía que se iba a ir a encontrar en Jerusalén con todos los judaizantes y con todos los predicadores de Moisés, pero él seguía predicando de la gracia de Dios en verdad, y donde iba, él iba dejando gozo, hermanos. Él, fíjense, iba pasando por Fenicia hasta en Samaria y él daba el evangelio, como Dios estaba obrando en los gentiles. Nunca predicó la necesidad de que los gentiles se sometan ni a costumbres, ni a idiomas, ni a leyes mosaicas, ni hebreas, ni nada que tenga que ver con la nación de Israel. Simplemente las Escrituras. Todo está en las Escrituras, ¿no? Vemos a veces, hermanos, que nos queremos identificar como iglesia colgando una banderita de la nación de Israel, entonces somos allí nosotros el Israel de Dios. Y hermano, está tan confuso todo en la cristiandad de hoy que queremos aprender a hablar el idioma actual de los hebreos para hacernos espirituales. Nada de esto tiene que ver, hermano, con la obra del Espíritu Santo. Como estamos aprendiendo, la obra del Espíritu Santo es la vida de Cristo en el hombre y allí el crecimiento tomando toda la plenitud de Dios que está en Cristo Jesús. Cuando dice el verso 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pablo y Bernabé no tenían ninguna duda, le expusieron todas las cosas. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, vamos a leer bien lo que ellos dijeron, lo de la secta de los fariseos que habían creído en el Señor, que es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto era lo que los hombres en Jerusalén, los de la secta de los fariseos, querían imponer. Vemos que generalmente se identifica con los fariseos aquellos que quieren mandar a guardar la ley de Moisés. Así que cuando hablamos del día de reposo que hay que guardar el sábado o el domingo, algunos dicen que el reposo es el domingo, otros dicen que es el sábado, y algunos dicen hasta el lunes, hermano. Están tan equivocados que, bueno, hermano, tiene que ver con una raíz de lo que estamos leyendo. Y se juntaron los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio.
Luego que hubo una gran contienda y levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios? Hermanos, estos hombres que dicen que hay que circuncidarse, dicen que hay que guardar el día de reposo, dicen que hay que hacer así como eran los hebreos, hay que guardar así y hay que hacer están tentando a Dios. Están tentando a Dios. Así lo dijo el apóstol Pedro. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Así es el fariseo, hermanos. Demanda algo sobre los demás, algo que ni los antepasados ni ellos mismos pueden hacer. Así vemos, hermanos, la actitud en la vieja creación. En la carne se manifiesta esta religiosidad de querer demandar algo que ni ellos mismos o que ni nosotros mismos podemos hacer, hermano. Cuando nuestra carne se manifiesta, demandamos del otro que lo haga, pero nosotros no somos capaces de mover ni una mano. Dice: antes, por la gracia del Señor Jesús, creemos que seremos salvos, como también ellos. ¿Qué es el medio de salvación tanto para los gentiles como para los judíos? La gracia de Dios en Cristo Jesús, la cual la recibimos por la fe. Nada más. No hay que cumplir ninguna circuncisión, ni someterse a la ley de Moisés para nada. Este asunto quedó cerrado allí en Hechos 15, pero aquellos que no aceptaron continuaron con su labor de llevar la ley y predicar a Moisés en diferentes lugares. Y de esto Pablo estaba mostrando. Pablo está mostrando, bueno, luego vamos a ver qué es la circuncisión, qué significa circuncisión, hermanos. Vamos a mirar un poco en el Antiguo Testamento cómo era la circuncisión, porque asumimos que no todos conocen o conocemos lo que es la circuncisión. Puede ser tal vez una palabra nueva para nosotros. Así que, bueno, hasta acá, hermano, nuestra lección de hoy, nuestro estudio de hoy.